Terminé haciendo este video porque hice 3 intentos de hacer un video en vivo que de todas formas no tenía sentido porque no tenía ni un solo seguidor. Obviamente porque la página pues había quedado por ahí, al menos la había hecho. Desde hace mucho tiempo estoy con este hashtag de deseo de ser POND y de comando unipersonal y dudé mucho de hacerlo porque podía causar muchos problemas. O sea, si lo ponía en mi página de Facebook normal, estas performance que mis padres deslegitimizaban para siempre, porque de ley era Camila en crisis. ¿Qué le pasa? Deslegitimizaban, no deslegitimaban, porque deslegitimizaban es punk. Padres deslegitimizaban para siempre, porque de ley era Camila en crisis. ¿Qué le pasa? Está loca, está en crisis, tiene que ir a Lorenzo, al psiquiátrico. Y bueno, y ahí fue a parar, y ahí fue que conocí a una youtuber que me animó a hacer esto, pero de todas formas yo lo dudé mucho, porque realmente no tenía mucha idea exactamente de qué manera debería hacerlo. Y tenía mucho Rage Against the Machine. Eh, pero tenía que, no sé, tenía que pasar lo que pasó ahora, supongo. Eh, yo estaba en un estado en el cual no necesitaba volver a hacer esto, aunque sabía que no hacerlo y tenía que hacerlo en algún momento sería como traicionar algo, no necesariamente en un principio, pero casi. Sería como dejar algo sin terminar. Los añicos en el suelo sin que a nadie le interese pegarlos porque hay mejores cosas que hacer, cosas de adultos, por ejemplo. O coitus interruptus. Por ejemplo. Bueno, hace un ratito, mientras hacía ese live que no funcionó, mandé finalmente un mensaje a este man, a un man. El asunto es que el primer mensaje no lo mandé. De hecho, nunca lo escribí porque pensé que era como un mensaje común y silvestre, la típica que te escribes, que no sé qué estás haciendo, lo que sea. Y por otro lado, no quise mandarlo porque tengo dignidad. El asunto es que en vivo, en el video en vivo que creo que hice, pero no salió, entonces por si acaso mejor lo hago aquí para que quede guardado y después lo subo, porque qué sé yo. Le mandé un mensaje que decía "You're gonna feel my hand", con el hashtag de deseo de hacer punk. Escogí esta parte de Give Me Danger, a pesar de que no sabía exactamente cuál era mi plan. Y nadie sabe exactamente cuál es mi plan. No creo que vaya a terminar como en Deseo de ser punk, porque es mi propia revelación uraniana, punkera, a través de las redes. Y de una u otra manera necesito hacer esto, porque resulta que ahora tengo que hacer un tercer duelo. Y yo no soy buena para hacer duelos. Entonces, el primer duelo, obviamente, pues de mi ex esposo y lo que sea, pero tuve que hacer otro. Y ahora resulta que tengo que hacer otro. O sea, que sé que no, yo no voy a hacer eso. Lo siento, no voy a hacer eso, voy a hacer esto. Lo siento, soy demasiado ariana para hacer duelos. Lo peor de todo es que yo me deprimo antes de hacer el duelo, antes de tener que hacer el duelo. Es como si supiera que tuviera que hacer un duelo, entonces ya hice el duelo, entonces ahora simplemente se acabó y no tengo nada mejor que hacer.
que seguir con mi vida normal, común y silvestre. Yo no puedo hacer eso, no puedo seguir con mi vida normal, común y silvestre cuando tengo el ego herido y el corazón salvaje. Entonces, bueno, mandé ese mensaje, escogí esta parte de Give Me Danger. Porque otro mensaje, como por ejemplo, o sea, que en el de Give Me Danger dice, You're gonna feel my hand. El otro mensaje, la otra canción hubiera sido I Wanna Hold Your Hand, de los Beatles. Hay una diferencia notable, no sé, entre estos dos, ¿no? Hay música que es pedigüeña, como la de I Wanna Hold Your Hand de los Beatles. Es pedigüeña. Es una queja, es, por favor, ay sí, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. Listen, do you want to know a secret? No, eso no es, eso es I'm in love with you. Pero para el caso es lo mismo. Aquí no. Aquí el asunto es que la música potente, la música generosa, la que no mendiga, la que no suplica, también dice lo que tiene que decir y lo que quiere decir en sus canciones. Pero lo dice de una manera potente, generosa. Como You're gonna feel my hand. Total que a mí me juzgan por salvaje o al punk, al rock en realidad, lo juzgan por salvaje o por ser, como dice mi madre, una música del infierno. No estás bien porque estás ahí en la computadora escuchando una música del infierno. Pulgarcito es salvaje. Yo creo que cuando somos pequeños somos salvajes. Cuando somos adolescentes somos esos mismos salvajes, pero con un bozal. Porque estamos bajo el yugo de nuestros padres y no debemos portarnos tal o cual porque de una u otra manera siempre se pretende que uno se comporte como un adulto y aún siendo adulto, no necesariamente siendo adulto, sino simplemente un adolescente con más edad. En todo caso, yo creo que cuando somos pequeños somos salvajes. Tanto como lo es el tener que aceptar que te dejaron en el bosque y tienes que hacer tu vida, buscar tu vida, continuar con tu vida y necesitamos seguir siendo salvajes. Mi infancia no es pedigüeña necesariamente, excepto cuando yo quiero esto, ahí sí se fueron al carajo. El asunto es que You're gonna feel my hand es distinta que I wanna hold your hand, porque I wanna hold your hand se parece un poquito a las canciones infantiles blandas, que está bien, es super cursi ya y bacán, yo también soy cursi, pero You're gonna feel my hand es lo contrario. Yo no estoy pidiendo, yo te estoy diciendo vas a sentirla. Me gusta. Es sexual y es emocionante y es a la vez salvaje y tranquilo.